Yo quiero hablar de claves que nos van a ayudar a transitar el año que ya comenzó. En realidad este sería un mensaje para algunas semanas atrás, porque cuando pensamos que hoy es 23 de enero no lo podemos creer. Estábamos hace poco pensando en la Navidad, en el Año Nuevo, en el brindis, en qué íbamos a hacer, con quién, cómo nos íbamos a reunir, y ya pasó prácticamente casi un mes de esa fecha y ya se está yendo el mes de enero, y así es la vida, ¿no? Y de eso quiero hablar precisamente. Miren, me vino una palabra que tiene que ver con esto de algunas claves que escribí muy espontáneamente, muy rápidamente, y que después uno cuando la repasa se da cuenta que hay que corregirlas, pero me gustó tanto, ya lo compartí en algunas reuniones, y me gustó que lo empecé a publicar, por lo menos la introducción publiqué en esta semana, y voy a seguir las publicaciones en la semana que viene, quizás 2 por semana, para poder completar este mensaje, desarrollándolo un poquito más. No puedo ahora desarrollar todo porque se me empezó a alargar, se me empezó a extender, se me empezaron a abrir ventanas. Entonces lo que voy a hacer, le decía a Leandro, mira Leandro, cuando él me pidió el texto y el mensaje, le dije, voy a hacer una presentación para no estirar mucho, porque no queda, y por ahí en próximos mensajes, por ahí empezar a desarrollar un poquito más cada una de las claves, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Ahí está, la palabra del Señor dice en el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando yo comencé en los caminos del Señor y en la iglesia, me recuerdo que se usaba mucho este texto para mandar el saludo de cumpleaños, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y resulta que mirando diferentes versiones, todas dicen prácticamente lo mismo, y quizás la nueva traducción viviente, esta es la versión Reina Valera 60, la nueva traducción viviente lo expresa de una manera que lo podemos comprender mejor. A ver, allí lo tenemos, allí lo están poniendo la placa, y dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, ¿sí? Así que bueno, esta es la idea, ¿no? de este pasaje. Bueno, en realidad aquí lo que nos está diciendo, saben ustedes que esta fue una oración de Moisés, es increíble, ¿no? El Salmo 90 fue una oración nada más y nada menos que de Moisés, tan inspirada, ¿no? Y lo que está hablando es de la brevedad de la vida, de lo rápido que se vuela el tiempo, cómo se pasa la vida. Yo sé que tenemos algunos ahora que están conectados, y naturalmente jóvenes y adolescentes que están participando del culto y que tienen toda una vida por delante. Otros que están allí, que son jóvenes un poquito más grandes, otros que somos ya un poco adultos mayores, y bueno, y ahí estamos todos, ¿no? Pero aquellos que somos un poquito más grandes nos damos cuenta que la vida pasa muy rápido. Porque cuando yo trato de recordar algunas cosas, digo, pero ¿cómo? Eso fue hace 30 años atrás, eso fue hace 35 años atrás, eso fue hace 25 años atrás, y me parece que no fue tanto. Me parece que fue, qué sé yo, cuando yo digo 95, me parece que fue hace poco. Cuando digo 2000, me parece que fue hace poco. Cuando digo, no sé, algunas cosas que tengo que mencionar de la década del 80, me parece que fue hace poco. Pero la vida pasa rápido. Entonces, lo que está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés es, enseñanos, Señor, a entender que la vida pasa como una sombra que se desvanece como una niebla, y por lo tanto ayúdanos a alcanzar sabiduría para vivirla. Danos sabiduría para vivir esta vida tan corta, esta vida tan efímera, ¿no? Y entiendo que esa es la idea, la palabra sabiduría es como la palabra clave. Entonces, yo me puse a pensar para compartir con Casa de Gracia y con otras iglesias, dije,
¿cuáles serían algunas claves que pueden hacernos sabios para vivir una vida, digamos, a partir de la sabiduría, ¿no? Naturalmente, que por eso digo claves para transitar el 2021, porque si digo claves para transitar la vida, no alcanzan con las 3 que voy a mencionar. Tendríamos que tener como 10 claves, por lo menos. Entonces yo voy a mencionar 3 solamente, que son las primeras que me vinieron, que me han marcado a lo largo de los años y que se han convertido como una especie de filosofía de vida para mí, y me han ayudado en mis altas, en mis bajas, con mis aciertos, con mis errores, con mis triunfos, con mis fracasos. Sin embargo, ha sido algo que me ha marcado, que me ha bendecido, ¿no? Entonces, yo leí hace muchos años la frase de un escritor, no recuerdo quién fue que lo dijo, que dijo una frase que la he repetido mucho en mis sermones. Él dijo: la vida de un ser humano vale por lo que encierra el futuro. Lo voy a repetir, ¿sí? A ver, la vida de un ser humano vale por lo que encierra el futuro. Y yo entiendo que lo que el escritor, el autor quiso decir es lo siguiente: tu presente tiene sentido en función de aquello que está al final. Tu presente es importante en función de la meta que tenés al final de la carrera. ¿Qué es lo que está al final de tu vida? Bueno, de acuerdo a lo que está al final de tu vida, entonces tu presente cobra relevancia y se hace importante y adquiere sabiduría. Si tu filosofía de vida es comamos y bebamos que mañana moriremos, si ese es el final, es lo que está al final allá como meta, comamos y bebamos, disfrutemos la vida, porque es corta y mañana moriremos, entonces tu presente es muy pobre, tu presente no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero si allá, al final, hay una perspectiva de eternidad, y realmente estás confiando de que allá te está esperando el Señor para darte la vida eterna y estás corriendo una carrera para alcanzar el premio, entonces cambia, tu presente tiene un significado y es el presente de los creyentes. Por eso lo primero que quiero decir es que tengamos perspectiva de eternidad. No perdamos, casa de gracia, vivir con perspectiva de eternidad. No solo los que tienen más de 90, más de 80, más de 70, más de 60, más... No. Los jóvenes también, los adolescentes también. Desde muy chicos aprendamos a entender que nuestra perspectiva y nuestra visión de la vida es la eternidad. Por eso, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 11, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, como advenedizos, como si ustedes fueran personas que están de paso, personas que están solamente de pasada, como si fueran extranjeros que no pertenecen a este mundo, que están yendo a otro lugar. Entonces, vivan con sabiduría porque ustedes están librando una batalla en el alma. ¿Sí? Es interesante vivir con perspectiva de eternidad. Entonces, bueno, voy a desarrollar las 3 claves. Miren, la primera, las voy a mencionar a las 3 primero. La clave de la oración como la necesaria quietud para domesticar el impulso y darle el protagonismo a Dios. Lo voy a decir de nuevo. La clave de la oración como la necesaria quietud para domesticar el impulso y darle el protagonismo a Dios. Ahora que lo estoy escribiendo y desarrollando en las publicaciones, me di cuenta que en lugar de domesticar, podía haber usado mejor la palabra dirigir el impulso. Pero ya lo escribí así. Entonces, eso es lo que pasa cuando escribimos algo y después lo repasamos. Lo repasamos y nos damos cuenta que podríamos haber escogido una palabra mejor. Ahora, ¿por qué dirigir? Lo voy a desarrollar más adelante en otro momento o en otro mensaje, este tema de dirigir el impulso, porque entiendo que el impulso es algo promovido por el deseo, y el deseo puede ser bueno o el deseo puede ser malo, y ahí está el tema. Cuando vamos a la presencia de Dios, vamos a alcanzar quietud para controlar, para gobernar, para dirigir los impulsos de nuestras acciones.
y para darle a Dios el protagonismo. La segunda clave que quiero desarrollar es la clave de entender el dolor como un proceso natural de la vida. La clave de entender el dolor como un proceso natural de la vida. Y la tercera clave que quiero desarrollar es la clave de entender que tu capital más importante es tu presente. Yo ya lo mencioné en otros mensajes, ¿sí? Y en otros lugares, y casi que esto ha sido transversal en los pensamientos, en las reflexiones que he compartido. La clave de entender que tu capital más importante en esta vida es tu presente, es tu presente. Así que vamos a empezar por la oración, la clave de la oración. ¿Sí? Escuchen, muchas veces, al final de nuestra fortaleza, es que buscamos la fortaleza de Dios. Grave error. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros agotamos toda nuestra sapiencia, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que opinamos de determinado tema, entonces empezamos, y cuando fracasamos, entonces empezamos a buscar la fortaleza de Dios. Miren, les voy a decir algo. Yo estoy delante de ustedes solamente porque Leandro, que es nuestro pastor, me pidió y me dijo, papi, ¿podés traer el mensaje el sábado que viene? Y yo le dije que sí, pero cuando yo me paro delante de ustedes, digo, no me paro porque soy un ejemplo de esposo, no me paro porque soy el mejor ejemplo de padre, no me paro porque soy el mejor ejemplo de abuelo, no me paro delante de ustedes en un púlpito porque soy el mejor ejemplo de cómo un hijo tiene que conducirse con sus padres, cómo tiene que honrar a sus padres, porque todas estas cosas son difíciles en la vida, ¿se entiende? Nadie puede decir, miren, yo les voy a enseñar a ser padre. Nadie. ¿Se dan cuenta? Nadie puede decir, miren, yo les voy a decir cómo uno puede llevar un matrimonio exitoso. Nadie. Porque todos estamos aprendiendo a ser mejores matrimonios, todos estamos aprendiendo a ser mejores padres, todos estamos aprender a ser mejores hijos, todos estamos aprendiendo a ser mejores hermanos en la fe. Es decir, que entonces, cuando muchas veces al final de nuestra fortaleza buscamos la fortaleza de Dios y es un error. Es como que Dios, y escuchen bien lo que les voy a decir porque es importante, nosotros teníamos en la segunda iglesia que pastoreamos con Sonia, gente de oración muy fuerte, muy fuerte. La primera iglesia se caracterizaba por otras cosas, y de allí abrimos anexos. Pero en la segunda iglesia teníamos gente de oración y mujeres ancianas que realmente eran muy poderosas en la oración, eran un don de Dios. Y muchas veces en la Santa Cena, en el momento que nos poníamos de rodillas en la Santa Cena a orar, algunas de ellas recibían alguna palabra profética de parte del Señor. Y recuerdo una vez cuando una de ellas, después de hablar en lenguas, una anciana dijo, no puedo hacer cosas nuevas mientras ustedes todavía están viviendo dentro de su capacidad, dice el Señor. Tremendo. Me lo recuerdo y lo escribí porque me impactó tanto. ¿Sí? Dice el Señor, no puedo hacer cosas nuevas entre ustedes todavía porque están viviendo dentro de su capacidad. Qué golpe para la iglesia, que el Señor nos diga, yo quiero hacer cosas nuevas entre ustedes, pero yo quiero que ustedes me permitan hacerlo, porque ustedes todavía están viviendo dentro de sus propias capacidades y no permiten que mi poder se manifieste entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Eso también en nuestra vida personal. Las cosas nuevas de Dios no suceden dentro de nuestro control, ni allí encontramos el poder de Dios. El poder de Dios siempre opera en los márgenes. Cuando llegamos al límite de nuestra capacidad, entramos en la capacidad de Dios. Dar un paso más allá de los márgenes nos hace entrar en los recursos que no se originan en nosotros, sino que se originan en Dios. Yo quisiera no entrar en el tema de dirigir el impulso y darle el protagonismo a Dios. Quiero dejarlo para algún otro momento, desarrollar toda la clave de la oración,
porque quiero ir a las otras claves, pero quiero que a ustedes le quede grabado y a mí nos queden grabado este pensamiento. Lo voy a repetir. Dar un paso más allá de los márgenes nos hace entrar en los recursos que no se originan en nosotros, sino en Dios. ¿Cuántos queremos entrar en los recursos que se originan en Dios? Yo quiero entrar. Yo quiero entrar en esos recursos, en esa fuente de recursos. Yo quiero tomar esos recursos y esas herramientas que tiene el Espíritu Santo. Yo quiero aprender a escuchar más su voz en las mañanas. Yo quiero beber del agua fresca del Espíritu. Yo quiero descubrir nuevas facetas del amor de Dios, nuevos pliegues del amor de Dios, nuevas manifestaciones de su amor. ¿Se dan cuenta? Me viene, miren, como un ejemplo descriptivo, la guerra que tuvo Israel contra los amalecitas. Éxodo capítulo 17, verso 8 en adelante, allí está la historia. Ustedes se recuerdan, Moisés les da instrucciones a Josué para que vaya a pelear contra Amalec en el valle de Refidín, y va Josué con el ejército. Y Moisés se sube a la cima de la colina, y estaban con él Aarón y Hur. Y resulta que Moisés levantaba las manos y en una de las manos tenía la vara, pero resulta que después de un tiempo se cansaban sus brazos y decaían. Y dice el texto que cuando los brazos de Moisés estaban arriba, Israel prevalecía, pero cuando sus brazos se cansaban, prevalecía Amalec. Entonces Aarón y Hur lo sentaron sobre una piedra a Moisés, le pusieron una piedra para que se siente, le tomaron un brazo, uno de un lado y uno del otro, y se lo mantuvieron hasta la puesta del sol. Escuchen, le mantuvieron los brazos arriba hasta la puesta del sol, de modo que aunque Moisés los quisiera bajar, ellos se los sostenían. Y todo eso logró que Israel prevaleciera y totalmente derrotar a los amalecitas, porque la oración, la capacidad de Dios entró a jugar más allá de la capacidad de Josué y del ejército. No es que Josué y el ejército no tenían capacidades, no es que eran improvisados para la guerra, pero era que solamente les faltaba un plus que era la capacidad de Dios, es lo que hace la diferencia, es aquello que está más allá de lo terrenal, de lo natural, de lo humano, es esa intervención de lo sobrenatural. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a la segunda clave, la clave del dolor. La clave del dolor como un proceso natural de la vida. Entender que el dolor es un proceso natural de toda la vida. Esta es una clave para vivir con sabiduría. Si queremos alcanzar sabiduría, tenemos que entender que el dolor es un proceso natural en la vida de todos los seres humanos. ¿Sí? No nos debería sorprender el dolor. Es una utopía pensar que podemos tener una vida sin dolor. ¿Sí? Toda área de crecimiento en la vida tiene que atravesar barreras de dolor. Toda área de crecimiento en la vida tiene que atravesar barreras de dolor. Yo les conté a ustedes de la joven que ganó la maratón, ¿se acuerdan? Miren, era una joven que participó de una maratón. Las maratones son 42 kilómetros y 195 metros, es decir, 42.195 metros. Forman parte de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 en la categoría masculina y de Los Ángeles 1984 en la categoría femenina. Son 42 kilómetros y 195 metros que hay que correr para alcanzar la meta. No es una carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros la gana el más veloz, ¿sí? Las maratones de 42 kilómetros la gana el que tiene mayor resistencia, el que sabe regular el tiempo, el que no sale corriendo a lo loco, el que va regulando la respiración, el que va calculando todo y va reservando energía. Entonces lo ganó la joven, podía haber quedado quinta, décima, no importa.
Lo importante era llegar a la meta. En una maratón lo importante es llegar y llegar a la carrera, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Lo importante es que lleguemos, no es que vamos a llegar primeros. Se dio que ella ganó y salió primera, entonces claro, la llenaron de preguntas. Y esta joven dijo que más o menos promediando la carrera, que ella recuerda que era aproximadamente el kilómetro 24, cuando ella sentía que se desvanecía, que tenía el pensamiento embotado, que estaba como, tenía náuseas, que no podía respirar, que le faltaba el aire, que las piernas no le respondían, que le dolía el estómago, que estaba perdida, que se ve que hizo esfuerzos, se esforzó sobremanera, no reguló, y dice que lo único que tenía ganas ella era sentía que se desmayaba y se caía al costado del camino. Y ella dijo una frase espectacular, una frase que sorprendió al periodismo. Ella dijo, pero pude atravesar la barrera del dolor. Pude soportar ese momento crítico. Pude mantenerme de pie, viendo que otros me superaban de un lado y de otro, pero pude mantenerme en pie y tratar de recuperar oxígeno en mis pulmones y permitir que la sangre comience a fluir también por todo el cuerpo. Y cuando me di cuenta estaba otra vez en carrera. Pude atravesar la barrera del dolor. No podemos desarrollar físicamente sin dolor. No podemos desarrollar mentalmente sin dolor. No podemos formar relaciones constructivas sin dolor, sin lastimar a veces y ser lastimados, sin pedir perdón y comenzar de nuevo aceptando el riesgo de amar. ¿Se entendió? No podemos formar relaciones constructivas sin dolor. En el matrimonio a veces lastimamos y a veces somos lastimados. Y a veces tenemos que pedir perdón y comenzar de nuevo aceptando el riesgo del amor o el riesgo de amar. Dios nos dice que no podemos crecer espiritualmente sin dolor. En el libro de Hebreos dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Solo después del dolor viene el fruto. No podemos evitar el dolor de ninguna manera, de ninguna manera. No hay maneras de evitar el dolor. Si rechazamos el dolor que produce el ejercicio físico, tendremos el dolor de un cuerpo débil y enfermo. ¿Se entiende? Cuando los que son más jóvenes todavía y pueden correr, pueden trotar, pueden hacer ejercicio, pueden hacer diferentes tipos de ejercicios, háganlo, porque esto te puede dar el día de mañana un cuerpo más saludable. Pero cuando rechazamos el dolor del ejercicio físico, entonces tendremos el dolor de un cuerpo débil y enfermo. Si evitamos el dolor de la lectura, tendremos el dolor del desconocimiento. Si evitamos el dolor de construir relaciones, que son tan difíciles, tendremos el dolor de la soledad. Si evitamos el dolor de la disciplina espiritual, experimentaremos el dolor del fracaso espiritual. Aprendiendo a pasar las barreras de dolor, nos encontraremos en la senda de la madurez, en la senda de la madurez. En el Salmo 77, en el verso 10 y 11, David, el rey David, estaba pasando los momentos más difíciles de su vida. Si ustedes leen los primeros 9 versos, te va a sorprender lo que dice David. ¿Saben cómo termina en el verso 9? Que dice, y me sentí que era como una bestia delante de ti, Señor. Se sintió tan inmundo, se sintió tan torpe delante de Dios, se sintió tan fracasado espiritualmente. Pero en el verso 10 dice, pero traeré a mi memoria las obras del Altísimo. Y David nos da una lección con esto del dolor. Nos dice, en los tiempos buenos recordemos los tiempos malos. En los tiempos de bonanza, cuando las cosas no van bien, recordemos que tuvimos tiempos de escasez y de estrechez. No perdamos la memoria. Y en los tiempos malos,
En los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, no nos olvidemos que tuvimos también momentos de holgura, de felicidad, de bonanza y de prosperidad. Eso nos enseña el Salmo 77, nos da el equilibrio de la vida. Por eso dice Moisés, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que traigamos sabiduría a la mente, al corazón, porque así es la vida. Así es la vida. El dolor es inevitable, ¿sí? Y si no, tenemos que preguntarle a una madre cuando da a luz un hijo, ¿sí? Lo dijo Jesús, una mujer cuando va a dar a luz un hijo tiene dolor, pero enseguida se olvida del dolor por la alegría de que ha nacido un niño en este mundo. Qué maravilloso. Voy a ampliar este tema porque es profundo, es maravilloso y es verdadero. No queremos dar un evangelio fácil, no queremos presentar un mensaje facilista que es irreal y que no es bíblico. Queremos dar un mensaje a tu vida que brote de las páginas de la Escritura y de la revelación de Dios. Y te voy a compartir la tercera clave y con esto voy a redondear esta reflexión, que es la clave del presente, ¿sí? La clave del presente. Cuando digo que tu capital más importante en esta vida es tu presente, que es importante resolver el pasado, que es importante tener al futuro en perspectiva, pero que es importante ensanchar el presente, ¿sí? Lo voy a repetir a ver si podemos entender esta filosofía de vida. No porque el pasado sea malo, no porque no hay nada bueno en el pasado, no porque no tenemos que hacer memoria de algunas cosas, porque David dijo, traeré a mi memoria las obras poderosas del Altísimo. Es decir, hay cosas que tenemos que recordar. En el culto del fin de semana pasado nos preguntaba el pastor, a ver, tratemos de recordar momentos de felicidad, ¿se acuerdan? Sí, porque en el pasado tuvimos algún momento de felicidad. Me llamó poderosamente la atención que todos los que pudimos expresar algo, todos hicimos referencia a la llegada del primer hijo, la llegada de mis hijos, cuando fui mamá, es decir, pareciera que todo pasa por ahí los momentos de felicidad. Yo no me quise mandar la parte de espiritual, porque les diría que todos esos momentos son así. Yo mismo dije que fue la llegada de mis hijos y de mi nieta. Para Sonia y para mí, momentos cumbre de felicidad fueron cuando nació Leandro, cuando nació Hernán y cuando nació Fiorella. Eso no hay duda. Pero les puedo decir, pero con todo sentimiento, que si hay un momento de felicidad es cuando ves a una persona venir a los pies de Cristo. Cuando ves que alguien recibe el mensaje del Evangelio, se arrepiente, es tocado por el Espíritu Santo y viene al Señor para decirle, Señor, te pido perdón, no doy más, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Nos contaba Lisa en el uno por uno, ¿no? En el 1x1 ayer, nos contaba cómo ella estaba, mientras tomaba las clases de catequesis, escuchaba en un parlante muy fuerte a alguien que decía, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y fue tan fuerte esa voz que salió y había un estadio lleno y no tenía por dónde entrar de la cantidad de gente, pero se hizo espacio entre la gente para llegar a escuchar al predicador. Y el predicador era Luis Palau, que predicaba el sencillo mensaje del Evangelio. Dios te ama, Jesús te ama, Jesús te llama. Vení, acércate porque Él tiene un propósito con tu vida. Y ella pasó y recibió a Cristo como su Salvador, y eso le dio un giro total a su vida, y a raíz de eso su familia, también familiares, llegaron a los pies de Cristo. Por eso que hay momentos en el pasado que son inolvidables, y son los momentos cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y cuando vemos a otros llegar a los pies de Cristo.
si tenés para ver un video en YouTube de alguna campaña de Billy Graham, de Palau, de Anacondia, tratá de ver el momento del llamado, y cuando ves que la gente baja de las gradas y empiezan a bajar mientras se entona una canción, vas a ver qué momento de emoción cuando la gente recibe a Cristo como su Salvador. Nosotros siempre cuando llamábamos a los pies de Cristo en el pasado poníamos un himno de fondo que decía, tal como soy, sin más decir, ¿sí? Cantábamos ese himno tremendo donde uno se rinde a los pies de Dios. Así que cuando yo digo resolvamos el pasado, estoy diciendo no dejamos de recordar los momentos gratos del pasado, pero resolvemos aquellas cosas que nos lastimaron en el pasado, resolvemos aquellos fracasos del pasado, resolvamos el pasado en la presencia de Cristo a través de la sangre de Cristo, pongamos al futuro en la perspectiva correcta, ¿sí? Ustedes pongan al futuro en la perspectiva correcta porque yo vivo en el futuro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hace años atrás yo estaba esperando el futuro, yo ahora ya llegué al futuro y yo estoy viviendo en el futuro. El presente y el futuro se fusionaron ya en esta etapa de mi vida. Entonces lo disfruto minuto a minuto porque sé que la vida es corta, pero ahora es más corta que nunca. Entonces, resolvamos el pasado, pongamos el futuro en perspectiva, pero ensanchemos el presente. Ensancha tu presente, porque es tu capital más importante. Hay personas que dicen, esta no es la vida que soñé. Esta no es la vida que yo soñé. A mí me hubiese gustado en este momento de mi vida haber formado una familia, haber tenido tantos hijos, haber tenido una casa así, asá, haberme dedicado a tal profesión, no terminé mis estudios, no formé un hogar, o esto o aquello, o no quisiera haber tenido un hijo con una discapacidad, pero me nació un hijo con una enfermedad crónica, o yo no hubiera querido tener este presente. Pero yo te digo, todos anhelamos hacer de la vida, ¿sí?, una aventura en la que transitamos por caminos llenos de sueño, de ilusión, buscando realizaciones, encuentros amenos con los demás. Vamos en busca de realidades que nos den satisfacción y que hagan agradable el tránsito de lo cotidiano. Esto lo escribí justamente en esto de marcas que nos dan la vida real, porque queremos todo este tránsito por lo cotidiano, pero todos inexorablemente somos atravesados por circunstancias impensadas, indeseadas, que son verdaderas tormentas que sacuden nuestra vida, nuestra casa, nuestros sueños, y esas tormentas algunas veces sacuden nuestro destino también. Así que aquellas personas que dicen, esta no es la vida que soñé, yo le digo, decime lo que tenés en tu mano y te voy a decir el futuro. Así le dijo Dios a Moisés. Moisés, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro en un desierto, y le aparece Dios y le dice, Moisés, Moisés, quiero liberar a mi pueblo de Egipto. Y le dice Moisés, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Decime qué tenés en tu mano. Una vara, Señor, suficiente. Vamos a trabajar con esa vara. Vamos a empezar a construir a partir de la vara. ¿Te parece, Moisés? Listo. Empecemos el diálogo para liberar a mi pueblo con lo que vos tenés en tu presente. Una vara. Sos un simple pastor de ovejas, de las ovejas que ni siquiera son tuyas, que son de tu suegro, y lo único que tenés es una vara. Pero con ese presente, Moisés, vamos a liberar a mi pueblo. Aleluya, vamos a liberar a mi pueblo. Y yo te digo, ¿qué tenés en tu presente? Y no tengo muchas cosas, pastor. Perdí el trabajo, fallecieron mis padres, estoy atravesando un drama de salud. Sí, te están yendo todas las cosas mal, pero tenés aire en los pulmones, ¿no es así? Te podés levantar a la mañana y te podés poner de pie cuando te levantás,
¿Te podés poner de pie? Entonces vamos a empezar por ahí, te dice el Señor. Ese es tu presente. No hablemos del pasado, no hablemos del futuro. Vamos a construir a partir de esa realidad. A partir de esa realidad. El autor del Principito, Saint-Exupéry, el francés, tiene una frase extraordinaria. Una frase en el libro que es monumental. Él dice: ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Son dos impostores. Son las dos caras de una misma moneda. Porque hay personas que tienen éxito y se suben arriba del caballo del éxito. Y lo único que están haciendo es sembrando la semilla de un futuro fracaso. Y hay otros que están fracasados, pero resulta que con la semilla del fracaso empiezan a construir una vida saludable y una vida victoriosa. Y el autor del Principito dice: dime la semilla que tienes en tu mano y te diré el futuro. Dime la semilla que tienes en tu mano y te diré el futuro. Si tu semilla es la semilla del éxito, ya te digo que tu futuro va a ser un fracaso rotundo. Si tu semilla es una semilla de que estás tratando de construir a partir de los errores, que estás tratando de construir a partir de las cosas que te salieron mal, entonces tu semilla va a dar mucho fruto en el futuro. Vamos a trabajar con el presente, vamos a trabajar en ese viaje de la vida. Las tormentas que sacuden con mucha fuerza pueden también derrumbarlo absolutamente todo. Escuchen, en este viaje de la vida, las tormentas que sacuden con mucha fuerza pueden también derrumbar absolutamente todo. Yo me encontraba en la Semana Santa del 2019 en Puerto Rico, y el último domingo, el domingo de Pascua, estuve toda una semana, desde el domingo de la entrada triunfal, predicando en diferentes iglesias, hasta el domingo de Pascua. El domingo de Pascua compartí en una iglesia a las 7 de la mañana, y después me llevaron a una segunda iglesia en otra ciudad, donde prediqué en un culto a las 10 de la mañana. Escuchen, cuando yo entré a ese lugar, ¿saben lo que era? Era un vagón de un tren, y había una pastora dirigiendo el culto. De hecho, ella con el esposo me vinieron a buscar en la primera iglesia donde había compartido, a las 7 de la mañana. Hicimos todo el recorrido, llegamos, y cuando llegamos entramos al vagón que era el templo. Y desde las ventanas del vagón se veían las ruinas del templo, de lo que fue el templo de ellos. ¿Saben por qué? Yo estaba en Semana Santa del 2019, pero el 17 de septiembre, no, el 20 de septiembre, perdón, el 20 de septiembre del 2017, el huracán María pasó por la isla de Puerto Rico y destrozó la isla. Destrozó la isla. Murieron 3.000 y pico de personas. No el día que pasó la tormenta, el huracán, sino en los meses posteriores por falta de agua, por falta de electricidad. Enfermos que dependían de la electricidad murieron. Y destrozó avenidas, destrozó casas. Muchos jóvenes, especialmente jóvenes emprendedores, profesionales y empresarios, emigraron a la parte de la Florida, al norte de la Florida, y se instalaron en Orlando y en sus alrededores, y en otras partes de Estados Unidos. ¿Saben lo que era eso? Destruyó el templo de esta iglesia. En este viaje de la vida, las tormentas que sacuden con mucha fuerza pueden derrumbarlo absolutamente todo, salvo que tengas tu vida edificada sobre sólidos fundamentos para poder soportar. Salvo que vos y yo tengamos nuestra vida edificada sobre la roca que es Cristo, para poder soportar los embates de la vida y hacer de nuestro presente. Escuchen, aunque estés atravesando una tormenta, trata de agarrarte de algún árbol, trata de agarrarte de algún poste, trata de agarrarte de alguna columna. Si estás parado en la roca que es Cristo, la tormenta va a pasar y te vas a encontrar de pie.
Si hay aire en tus pulmones, hay esperanza. El presente es el mayor capital que vos podés tener. ¿Sí? Oscar Wilde dijo, el hombre que triunfa es aquel que aprende a sobrevivir al fracaso. El hombre que triunfa es aquel que aprende a sobrevivir al fracaso. Así que, para vivir con sabiduría el 2021, tenemos la clave de la oración como la necesaria quietud para dirigir el impulso y darle el protagonismo a Dios. Tenemos la clave de entender el dolor como un proceso natural de la vida. Y tenemos la clave de entender el presente como el capital más importante que tenemos. Así que vamos a ministrar, a orar y a pedir que esta palabra del Señor nos bendiga a todos nosotros en esta noche. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra certera, precisa, que es como un dardo dirigido a nuestro corazón en esta noche. Vos estás dando un dardo, Señor, de una palabra poderosa a nuestra vida para que nuestra alma se vivifique con ella. Señor, vos, Moisés orando te dice, enseñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Escúchenme los más jóvenes que están escuchando esta palabra. Yo sé que esta palabra nos dice mucho a los que somos más grandes, pero escúchenme los jóvenes. Si ustedes aprenden la clave de la oración, si ustedes aprenden la clave del dolor, que si no aceptan el dolor del ejercicio físico, mañana tendrán un dolor, un cuerpo débil y enfermo. Que si no aceptan el dolor de la lectura, tendrán mañana el dolor del desconocimiento. Que si no aceptan el dolor de construir relaciones, aunque te lastimen y aunque lastimes, mañana vas a tener el dolor de la soledad. Escúchenme, jóvenes queridos, yo les digo, estas claves son claves para tu vida y por sobre todo la de tu presente. Vos decís, pero yo tengo un futuro tan grande por delante. Pastor, el presente se me escurre de las manos como el agua entre los dedos se me va. No reparo en el presente, casi ni lo vivo, porque siempre estoy pensando en mis proyectos futuros. Y yo te digo que cuando pasen los años, ya un día no será solamente un día, será una oportunidad nueva que vas a querer vivir intensamente. Cuando nos despertamos a la mañana con mi esposa, en algún momento nos preguntamos, ¿cómo descansaste anoche? Porque que ella me diga, descansé bien, descansé toda la noche, es algo para disfrutar. Porque muchas veces pasa que me desvelé, el dolor de la cervical no me dejó dormir, no sabía qué posición ponerme, me levanté. ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? El presente es importante. El descanso es importante. Cuando vas a tu trabajo estás teniendo una nueva experiencia. Es algo nuevo, irrepetible. Cuando te encontrás con tu esposa, con tu esposo y te encontrás, es algo irrepetible que no sucedió. Cuando tenés a tus hijos con vos, es algo nuevo, es novedad de vida. Yo sé que quizás falta en esta clave la clave de la lectura de la palabra, la clave de que la oración y la palabra de Dios tienen que ir de la mano. Naturalmente que se me pasó, pero quiero solamente dar algunos destellos de cosas que son títulos importantes que tenemos que abrazar en esta vida.
Porque si los abrazás, vas a tener la clave de la sabiduría. Y no hay nada mejor que vivir con sabiduría. Gracia y sabiduría son dos cosas que le pido todos los días a Dios, porque es lo que más espiritualmente necesito. Gracia y sabiduría. La gracia, para esa gracia que te hace diferente porque es sobrenatural, que te abre puertas, que te da llegada, que es como una clave en la vida. Y la sabiduría. Miren, quiero terminar en esta administración diciéndote que la palabra clave viene del latín, y que si bien tiene muchos usos, como por ejemplo un uso musical, decimos una clave y hablamos de una clave musical, y hablamos de una clave cuando decimos decime el usuario y la clave, o el usuario y la contraseña. Yo te digo que el significado de la palabra clave en latín es llave. El significado es llave. La clave es una llave que abre un cerrojo. Es decir, que hay las claves son como también a veces la traducción del latín puede ser clavija, como aquello que puede ajustar la cuerda de una guitarra, una clavija para poner la cuerda en la nota correcta para que dé el temple exacto, el sonido exacto. Es decir, que si interpretamos que la oración es una clave, que el dolor es una clave, que el presente es una clave, estoy diciendo, son llaves que abren puertas gigantes en la vida, son llaves que te van a ayudar a abrir puertas en esta vida delante de la presencia de Dios. Puertas que nunca pensaste que se iban a abrir, se van a abrir para tu vida, se van a abrir para tu matrimonio, se van a abrir para tu familia, se van a abrir para Casa de Gracia, se van a abrir puertas. En el nombre de Jesús, se van a abrir puertas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor y le doy gracias por tu vida, porque los enfermos reciben sanidad por el poder de Dios, porque decimos en los márgenes opera el poder de Dios, allí donde termina nuestra capacidad, se manifiesta la capacidad de Dios. Señor, te necesitamos con todos tus recursos, con todo tu poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Himata shela vaya. Hebere komi cantana masai. Veres trojajo shela maya que tarabasaya. Impoqueran como teren sontin canancela. En el nombre de Jesús. Las llaves no solamente abren puertas para la vida. Estas llaves te abren la mente. Y lo veremos en otro mensaje. Te abren la mente, te abren el alma, te hacen descubrir nuevas cosas que todavía no descubriste, que están en Jeremías capítulo 3, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te daré claves, te daré llaves que te abrirán tesoros y te mostraré tesoros que nunca habías descubierto. Aleluya, qué palabra de esperanza me está inundando. Qué palabra de fe me está inundando, qué palabra me está ministrando en este momento. Se me está llenando el espíritu, se me está llenando el alma de esta palabra de Jeremías. La quiero tomar para mi vida, la quiero abrazar en este momento, la quiero abrazar, sí, Señor. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos queremos conocer
todo lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Cuánto queremos conocer lo que Dios tiene para mostrarnos, para revelarnos? Queremos revelación de Dios, revelación de Dios, revelación de Dios en el nombre de Jesús. Queremos que se quite el velo y queremos ver lo nuevo de Dios. Para Casa de Gracia queremos lo nuevo de Dios para Casa de Gracia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.